Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy, cuento nada, con el doctor Alejandro Ponces. Alejandro, en nombre de la Fundación, te agradezco en esta ocasión. Y nada, en esta ocasión, tú como director, ¿no?, de World Justice Project, que es una fundación que está haciendo grandes aportes desde la ciudad de Washington. Así que para mí es un lujo tenerte en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, pero sobre todo en esta coyuntura, ¿no? En donde se está hablando de la justicia y la seguridad centrado en las personas. Así que gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes hicieron un estudio que ha tenido un impacto en América Latina, esa es la realidad, que inclusive ha servido de modelo a los fines de que otros países del área, entre ellos la República Dominicana, entendemos de que la visión de la justicia va a tener que cambiar. Ya nuestros países pasaron de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, en donde el centro, inclusive, de nuestras constituciones son las personas. Y a fin de cuentas, las instituciones evidentemente aparecen con la finalidad de garantizarle esos derechos a las personas. Esa es la realidad. ¿De qué fue de lo que se trató el estudio? Porque la verdad es que cuando uno lo ve, primero me llamó mucho la atención el nombre, porque no deja de ser novedoso. Pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue su contenido. Honestamente hablando, te lo digo. Muchas gracias. Sí, mira, este estudio está inspirado por un movimiento que surgió hace algunos años, en parte vinculado al movimiento de Naciones Unidas de las Metas de Desarrollo Sustentable. Uno de los grandes logros de ese movimiento fue incluir al Estado de Derecho y a la justicia como parte del desarrollo. Entender que la justicia es un habilitador del desarrollo. Y que el acceso a la justicia es fundamental para que las personas alcancen la prosperidad. Ese fue el fundamento a nivel internacional para que arrancó este movimiento. Un poquito años más adelante, lo que empieza a surgir a partir de este movimiento es esta idea de la justicia centrada en las personas, este paradigma de la justicia centrada en las personas, que suena muy bonito, pero que tenemos que obviamente ponerle carne a eso. Esto surge en respuesta, obviamente, amparado por este movimiento de las metas de desarrollo sustentable, pero en parte como respuesta a una ciudadanía que ha dejado de confiar en las instituciones de justicia, una ciudadanía fastidiada, que muchas veces pues no recibe los servicios que demanda y que quisiera muchas veces de las instituciones del Estado, no solamente en temas de justicia, sino en muchas áreas. Pero particularmente la justicia ha sido un área que la ciudadanía demanda, que constantemente lo vemos en las encuestas, que las personas siempre, casi siempre, entre las prioridades del Estado está la justicia, el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción, o sea, siempre están ahí entre las prioridades de la ciudadanía. Entonces este movimiento surge como una respuesta a eso, o un intento de dar una respuesta a decir, a ver, ¿cómo ponemos al ciudadano en el centro para atender precisamente estas inquietudes, estas necesidades y satisfacer estas necesidades? Entonces empieza a surgir este movimiento con distintas organizaciones a nivel internacional, de una manera un poco desarticulada al principio, con una idea central de poner al ciudadano en el centro. Y empezar a articular ideas, o sea, de decir, bueno, ¿qué significa esto de poner al ciudadano en el centro? Y en particular este movimiento está basado en 5 principios, 5 grandes principios que ayudan a articular lo que es la justicia centrada en las personas. El primero es esta idea de, bueno, vamos a enfocarnos efectivamente en el ciudadano, en la persona.
¿Qué persona? Hay muchas, y eso es central. Tradicionalmente las instituciones de justicia se centraban en las instituciones, Claro, en los procesos, en las leyes. No eran instituciones dedicadas a servir al ciudadano. Tradicionalmente eran instituciones dedicadas a servir al Estado. Sí, la visión liberal del Estado. Claro, pero no necesariamente al ciudadano. Eran instituciones que rendían muy pocas cuentas, a veces amparadas bajo un principio de independencia judicial, pero muchas veces en general las instituciones del Estado no eran instituciones que rendían cuentas, en particular los sistemas de justicia. Entonces, este paradigma dice, bueno, centrémonos no en las instituciones, sino en las personas, en el ciudadano. ¿En qué personas? En el ciudadano que a lo mejor es víctima de la delincuencia y que quiere presentar una denuncia, que a lo mejor no sabe qué hacer, que se quiere acercar al policía y que a lo mejor el policía no le contesta. Entonces, ese ciudadano que quiere a lo mejor, pues fue víctima del crimen y quiere levantar una denuncia. Ese ciudadano que experimenta una gran cantidad de problemas cotidianos que tienen una naturaleza legal y que a veces no sabe cómo lidiar con ellos. Ejemplos, pues no me pagaron el seguro, tenía un seguro y me están armando problema porque no me lo quieren pagar. Tuve un problema con el vecino y no sé cómo arreglarlo. Un tema sucesoral, por ejemplo, que es la cosa más tediosa. Es lo más tedioso, sí. Yo te comento que yo llevo 25 años en un proceso de eso. No, una cosa impresionante. Exactamente. Entonces, pero problemas que al final afectan incluso a algunos, o sea, problemas familiares, problemas de divorcio, problemas de pensión alimenticia, problemas de pagos de deuda, que a veces que tienen una naturaleza legal y que en muchas ocasiones las personas no lo resuelven, no saben cómo obtener información, no saben a quién acudir para poder resolverlo. Entonces, ese ciudadano que experimenta todos esos problemas, tanto penales como civiles, administrativos, que no me pagaron los beneficios, la pensión del Estado, etc. La persona también no solamente es el usuario, el posible usuario del sistema, también son personas, los operadores del sistema, por supuesto, que también están en el centro y que muchas veces pensamos, cuando pensamos en cambios a los sistemas, pues los sistemas son personas y esas personas deben estar en el centro de esos cambios institucionales. Esos policías, esos fiscales que están ahí son muchas veces víctimas de un sistema anticuado y que pues tratan de hacer de la mejor manera su trabajo. Entonces hay que entender también esas necesidades de esas personas, de policías, fiscales, testigos, o sea, muchas veces. Y eso es lo que trata de hacer. El primer principio es centrémonos en las personas, en la que quieren, en los incentivos que tienen, los deseos que tienen, lo que hacen, entender lo que hacen, en la realidad, no lo que nos gustaría que hiciéramos, no lo que a veces organizamos instituciones de justicia pensando que van a llegar. A lo mejor la gente ni siquiera sabe, no confía, no llega. Entonces hay que acercarse al ciudadano, entender por qué no viene para poder acercarnos a ellos. Entonces ese es el primer principio y que es fundamental para todo. El segundo principio es un principio que nos dice, a ver, si nos enfocamos en el ciudadano, hay un camino enorme desde el momento en el que un ciudadano experimenta un problema hasta el momento en el que el ciudadano encuentra una solución. Y ese trayecto no necesariamente involucra instituciones de justicia, instituciones del Estado. Entonces, si queremos realmente ayudar al ciudadano a resolver esos problemas, tenemos que pensar en esa trayectoria. Y cuando una persona no llega y no alcanza el resultado, tenemos que preguntarnos por qué no llegó. Y no necesariamente significa que no llegó a la corte. Puede ser que no supo qué hacer, puede ser que no tuvo confianza, puede ser que no supo a quién acudir. Entonces tenemos que pensar en todo esto. Una analogía que generalmente se utiliza y que ha sido muy útil para entender este problema es una analogía con el sector salud. Cuando uno se enferma, normalmente, pues no lo que pensamos inmediatamente es ir a la sala de urgencias de un hospital. Hay muchas alternativas cuando uno se enferma. Uno puede buscar en la internet
buscar información. Muchas veces uno simplemente con cuidados en casa se puede aliviar. En otras ocasiones va a la oficina del doctor, a veces el doctor le refiere a un especialista. En otras ocasiones uno tiene que, a lo mejor sí ir a la sala de urgencias si se trata de una emergencia. Hay muchas posibilidades. Y el sector salud tiene algo además que normalmente no tenemos en el sistema de justicia o en el sector justicia. El sector salud, si ve a 10 personas que llegan con intoxicación alimenticia, empieza a pensar, ¿qué pasó acá? No simplemente atienda a todos, claro, uno tras otro, tras otro. Dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué comieron? Para tratar de investigar y prevenir que más personas lleguen al hospital. Claro. Levantar un diagnóstico. Exactamente. Y enfocarse en la prevención. Hay una rama entera de salud, que es la salud pública, enfocada en la prevención de enfermedades, enfocada en las vacunas para que no sucedan las enfermedades, para que no lleguen las personas a la sala de emergencias en el hospital. Entonces, es algo que también, entonces es pensar en todo, desde el momento en que la persona tiene un problema hasta el momento en que lo resuelve, es pensar a lo largo de todo este ciclo y pensar también en cómo juntamos toda esta información para prevenir estos problemas, que parte de la función central debe ser cómo prevenimos estos problemas, sea delincuencia, pero también sean problemas de si la gente no recibe los pagos de beneficios, bueno, a lo mejor hay un problema administrativo que esté impidiendo que la gente reciba eso y vamos a tratar de arreglarlo en lugar de estar simplemente haciendo quejas y tratando de resolver las quejas. Entonces es esa visión mucho más amplia, universal, de un problema centrado obviamente en la persona, porque de ahí parte. El problema no se trata nada más de reparar los hospitales o de poner más camas en los hospitales, sino de pensar sistémicamente, y es lo mismo en el sistema de justicia, no se trata solamente de mejorar las cortes, se trata de pensar sistémicamente dónde se para, dónde no llega la persona y cómo podemos intervenir para aliviar ese problema. Si el problema es información, podemos generar campañas de información, por qué la gente no entiende, no confía, no sabe, cómo podemos hacer para que la persona sepa. Entonces es pensar en todo esto. El tercer punto, que es generalmente ajeno al sector justicia, es el uso de información, datos, evidencia, innovación. Esto es algo que normalmente no se usa mucho en los sistemas de justicia. Y que es muy importante precisamente para ¿Y no será innovar. que cuando se usa se utiliza de manera inadecuada? Es cierto. Muchas veces, y eso lo hemos observado en distintas partes del mundo, se recolecta información que o bien no se usa o se recolecta por recolectar o no, incluso no se mide lo que se debería de medir. Por supuesto. O sea, se cuenta muchas veces. Pero ¿para qué me sirve contar muchas de las cosas, el número de jueces, ¿para qué me sirve contarlo? ¿Esto en qué le sirve al ciudadano? Yo te lo digo porque muchas veces, sobre todo en nuestros países, a fin de cuentas las estadísticas, fundamentalmente para lo que sirven es para tú diseñar inclusive hasta políticas, claro, y hacer pronósticos y diseñar un tratamiento. Claro. Quiero seguir con esa visión del sector salud. Sin embargo, vemos que en vez de diseñarse políticas públicas con esas estadísticas, lo que se hace es política con las estadísticas. Es cierto. Que son cosas diferentes. Es cierto, es cierto. Que son cosas diferentes. Es así. Es cierto. Es cierto, y hay distintos problemas, hay distintas razones por las que no se utilizan los datos. Acabas de mencionar una, que es el uso político de los datos. En ocasiones son cuestiones técnicas, que no se colectan la información. En ocasiones es otra vez, regresando a esta visión que debe estar centrada en el ciudadano, es pensar cuáles son los datos que debería de recolectar para darle un buen servicio al ciudadano. Entonces, y preguntarnos, ¿los datos que recolecto sirven para eso o no sirven? Entonces, tan sencillo como encuestas de satisfacción, encuestas de usuarios, claro, al empezar a entender qué es lo que quieren las personas, cuando encuestas de victimización para conocer lo que hacen las personas, por qué no denuncian,
cuando son víctimas de algún delito. Hay distintos tipos de información y la información se puede utilizar para distintos fines. Si quisiera hacer un diagnóstico, mucha de esta información que acabo de mencionar es muy útil. Si quisiera darle seguimiento a cómo están funcionando muchos de los sistemas, las cortes, etcétera. Hay otro tipo de información que es útil para saber darle seguimiento a casos, coordinar entre agencias, que el ciudadano no tenga que ir a 3 distintas agencias y no sabe bien dónde está su caso porque no están coordinadas o no existen bases de datos comunes. Hay muchas formas, pero siempre pensando en cómo puedo dar un mejor servicio. Y lamentablemente el ecosistema de datos de justicia es un ecosistema poco desarrollado. Si pensamos otra vez en el sector salud, pues no hay una sola institución que genere estos datos. Es un ecosistema de actores, de instituciones, de personas que generan y usan los datos. Ahora Alejandro, para que quisiera, es para que no se nos vaya la magia de lo que tú estás planteando, porque es interesante. Porque también en nuestros países existen prácticas. O sea, cada institución tiene un libro diferente. Sí. Es más, desde el punto de vista de lo que son los actores de justicia, en diferentes demarcaciones, cada una de las instituciones tiene modelos diferentes al de otra localidad, en fin, no es fácil. Tú estás hablando con lo que tiene que ver con el levantamiento de información, de data. ¿Tú no has visto en otros países, porque eso pasa en la República Dominicana, que muchas veces tú hablabas del ecosistema? Por ejemplo, la justicia es un sistema. Sí. O sea, la justicia no es ni el gobierno de los jueces, la justicia no es el Ministerio Público, la justicia no es la defensa pública, la Policía Nacional, el sistema penitenciario, los abogados. La justicia se concibe cuando todos ellos confluyen. Claro. Bien. Pero sucede que cuando tú vas y analizas, por ejemplo, las estadísticas que levanta una y levanta otra, no hay forma de conciliarla. ¿No será que está faltando coordinación? No sé, pero algo tiene que estar pasando, que esté dando tanto problema, tú aún teniendo la información, generar la política. Sí, hay distintos problemas que hemos visto. Y eso sucede en muchas partes del mundo, incluso en algunos países desarrollados. Sí. En primer lugar, muchas veces, y creo que ese es un reto, ¿qué deberíamos de medir para empezar? Muchas veces, y esto ha habido mejoras, pero todavía no estamos donde nos gustaría estar. ¿Cuáles son los indicadores que deberíamos de estar recolectando para empezar? ¿No? Porque muchas veces, como bien dices, distintas agencias colectan distintos tipos de datos, los publican de forma distinta, porque a veces no hay un estándar sobre qué es lo que se debería de estar haciendo para ayudar al ciudadano. Pero hoy en día existe la inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial nos da, es cierto, es muy útil y nos da otro tipo de herramientas y que deberíamos de también estar usando. Pero incluso primero el cómo organizar la información, el tipo de información que deberíamos estar recolectando, cómo deberíamos de organizarla, cómo debería de presentarse. Después existen ya temas de coordinación que no son fáciles, porque lo que acaba sucediendo es que muchas agencias hacen un esfuerzo por recolectar los datos, pero muchas veces, es que utilicé este sistema, el otro utiliza otro sistema, entonces no se hablan y armar una plataforma común es mucho más complejo, o hacer que se comuniquen las plataformas es mucho más complejo, etcétera. Entonces, no es fácil, entonces toma mucho tiempo. En otras disciplinas tomó mucho tiempo llegar a los estándares que hoy tenemos en las ciencias médicas, con economía incluso, si uno piensa cómo se recolectan los datos de la cuenta pública, tomó muchos años llegar a esos estándares, ¿no? Entonces, pero es al menos reconocer el problema y buscar atender ese problema. Ese es un problema de oferta. También tú mencionabas un problema de demanda, de uso de información, ¿no? Y uso de información
o sea, primero a veces en ocasiones no se sabe cómo utilizar esta información, y en ocasiones también no se quiere utilizar la información, porque la información, muchas veces el uso de datos o la publicación de datos, pues nos expone. O sea, nos expone porque entonces, híjole, hay veces en que hay algunos que no están muy bien y mejor no los mostramos, ¿no? Mejor no los utilizamos. Entonces, es cambiar un poco el paradigma, es decir, si queremos efectivamente atender al ciudadano, bueno, necesitamos ser transparentes y mostrar, pues reconocer, empezando a veces, bueno, si hay ciertas cosas que tenemos que mejorar, reconocemos el problema y empezamos a buscar una solución para efectivamente tratar de mejorarlo. Entonces es distinto, es un problema complejo, o sea que la comunidad de justicia como tal está tratando de atacar. Tú mencionabas la inteligencia artificial, creo que la cantidad de datos que hoy se generan ofrece oportunidades muy interesantes en los sistemas de información sobre los casos, por ejemplo, claro, todas claro. esas variables nos dan un potencial enorme para ser más eficientes, para ver posibles sesgos, para analizar las decisiones, para Sobre todo dirigir. para analizar las decisiones. Creo que hay herramientas muy interesantes, hay algunos estudios que han utilizado precisamente el uso de inteligencia artificial para tratar de precisamente ver si existe algún sesgo en las decisiones, ¿no? Correcto. E incluso hay debates interesantes sobre si se podría sustituir, por ejemplo, el juicio de las instituciones de justicia a través de computadoras, inteligencia artificial, que a lo mejor con todo el uso de información pueden dar una mejor decisión, ¿no? Que dicho sea de paso, ya existe la fintech, los contratos inteligentes. Exactamente. Nada fácil. Yo estoy llegando ya casi a la conclusión de que los tribunales van a ser las oficinas de abogados a través de la virtualidad. Claro. Estoy casi llegando a esa conclusión. Sí. Casi llegando a esa no me sorprendería que en 10 años eso termine sucediendo o probablemente antes. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Alejandro Ponces. Alejandro, la verdad es que es un tema apasionante también, ¿eh? Es un tema apasionante, sobre todo cuando esos datos se utilizan de manera correcta, y qué bueno que estemos hablando sobre ese tema, porque cuando hablamos de estadística, no te creas, la gente no cree en eso mucho, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de estadísticas de instituciones que tienen que dar un servicio, en donde, como tú decías, el centro son las personas, en fin, cualquier cosa nos trae mucho problema con las estadísticas. Ahora bien, tú hablaste de los 3 primeros pilares de la justicia centrada en las personas. ¿Cuáles son los otros 2? Sí, mira, el cuarto pilar es, a ver, esto no es, la justicia centrada en las personas no es algo que se pueda hacer únicamente por un actor. Es algo que requiere la participación de distintos actores. Claro. Es una cadena también. Exactamente. Es una cadena. Es una cadena, es un ecosistema. Sí, y necesitamos pensarlo así, tanto en las distintas etapas del proceso, desde la generación del diseño de políticas públicas, el diseño de programas. Siempre es beneficioso escuchar distintos puntos de vista, escuchar, traer a la sociedad civil, escuchar a las personas que están del otro lado, escuchar a los operadores que efectivamente van a ejecutar esos programas, escuchar a los beneficiarios de estos programas e invitarlos muchas veces a ser partícipes de esto, ¿no? Desde pensando en programas de reinserción social, bueno, hay que escuchar a las personas que han pasado a través de esos problemas, a las personas que están pasando esos problemas para ver si efectivamente el programa va a ser efectivo o no. Entonces, requiere de una gran cantidad de actores desde el diseño hasta la implementación. Muchas veces pensamos en la justicia como algo que es puramente monopolio del Estado.
Y como bien mencionabas, la justicia es muy amplia. La justicia involucra, obviamente, abogados y demás, pero también involucra a jóvenes, involucra empresarios, Claro, involucra claro. entrepreneurs que están buscando muchas veces resolver los problemas que a lo mejor el Estado no puede resolver. Hablábamos hace un momento sobre, por ejemplo, el uso de información, o sea, de clínicas legales, o sea, a través de tu teléfono. Bueno, hay empresarios en distintas partes del mundo, jóvenes, que están creando a través de inteligencia artificial, robots, etcétera, cosas que le pueden ayudar a la gente a resolver problemas sencillos sin necesidad de que la gente tenga que ir a un abogado, tenga que ir a la corte, tenga que ir a un ministerio. Y eso, pues, es el sector privado. En ocasiones te cobran algo, en ocasiones tienen alguna beca y lo hacen de forma pro bono. Hay una gran cantidad, pero ¿qué es lo que sí necesita hacer el Estado? Es generar un ambiente propicio para estos actores y para la innovación, para que estos actores actúen y efectivamente puedan sustituir, o sea, llenar este vacío. No necesariamente es una sustitución, es encontrar la forma en la que efectivamente se puedan satisfacer las necesidades de las personas. Entonces ese es un punto central, es la participación de distintos actores, genera al mismo tiempo un mayor ownership de los procesos, porque hay muchas personas involucradas en ello, en donde incluso el fracaso es más sencillo de llevar. Porque todos hay una corresponsabilidad. Partícipes. Exactamente. Hay una corresponsabilidad. Exactamente. Entonces eso es algo que debe estar centrado, porque también es cierto que el reto es mayúsculo y que se requiere innovación. Lo mencionábamos hace un momento. Pero bueno, a mí me ha gustado el programa, porque tú eres innovador por lo que yo veo. Sí, porque ese ha sido parte del problema. Claro. Nosotros tenemos un problema cultural. O sea, a nosotros nos cuesta dar el salto. Claro. O sea, a veces se nos olvida que estamos en el siglo XXI y actuamos como si estuviéramos, desde el punto de vista mental, en el siglo XVIII. Claro. Y muchas veces los propios operadores eso no lo entienden, ¿eh? O sea, te lo digo porque nosotros desde la Fundación somos reformadores. Y fíjate que ya comenzamos a hacer uso de la inteligencia artificial, de los metaversos, de todo eso ya. O sea, tenemos una unidad en la Fundación. Pero nos damos cuenta el trabajo que da y cómo, por ejemplo, tú dar el paso normativo, que en principio generalmente eso es lo primero que se da. El trabajo que da que los actores del sistema, los abogados se empoderen y se encarrilen en la frecuencia. Tú no te puedes imaginar. O sea, hemos creído como que las reformas o la innovación se limitan única y exclusivamente a la norma que aprobamos. Sí. Y se nos olvida que esa es una dimensión de la innovación y de la reforma. Claro. Que después hay que empoderar a los operadores, a los usuarios. Y yo creo que eso nos ha faltado, ¿eh? No sé si tú estás de acuerdo con ese razonamiento. Honestamente hablando, sí. Te lo digo. No, coincido, es cierto y obviamente tradicionalmente, a ver, cuando lo que pensamos como reforma e innovación, en muchas ocasiones se limita al cambio de una ley, al cambio de una norma, y no necesariamente en cómo se va a implementar o cómo mejorar ese servicio. O sea, la norma es el primer paso, es necesario. Y sí. Es una hipótesis de trabajo, una norma, ¿eh? Sí, y es necesario, sí, nos da el marco de referencia, pero lo más difícil es la implementación. Y muchas veces nos olvidamos de eso, el pensarlo desde el inicio, cómo se va a hacer efectivamente. Y eso que mencionaba hace un momento, esta parte de, a ver, la innovación es difícil en parte porque, como bien mencionas, el sistema es cerrado. Entonces, a ver, generalmente, o sea, por la formación que tienen muchos de los abogados en distintas partes del mundo, pues no es una profesión que naturalmente innova. No, somos muy conservadores. Entonces es muy conservador. Pero también hay que pensar, si quiero innovar, bueno, pues necesito traer a gente que innove, ¿no? Entonces el tratar de, si yo no lo puedo hacer, bueno, vamos a traer un equipo de gente que piense distinto y que podamos juntos pensar en soluciones. Por ejemplo, el tema de la firma digital o de la firma electrónica, sí. que tú sabes que son conceptos diferentes. Sí.
aunque muchas veces se confunden, pero son diferentes. Yo no sé, según tu visión comparada, digamos así, de América Latina, pues tú estás ahora en la República Dominicana, pero yo sé que tú has ido a otros países y has observado, o sea, cómo se vienen comportando los modelos. ¿Dio tanto trabajo en los otros países como ha dado aquí? Oye, una cosa elemental. Sí, mira, no conozco ese tema en profundidad. Pero esto es una cosa impresionante. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí, pero o sea, no conozco qué tanto trabajo da en los distintos países, pero sí sé que es un tema que se debate mucho en los distintos países. Y algo, como bien dices, algo que debería de ser sencillo y simplifique, en ocasiones no se hace. Sí, de hecho, hace poco estaba viendo ese tema en particular en un estudio en el centro de Asia, Europa del Este y el centro de Asia, y muchas veces la tecnología es sumamente sencilla, o sea, el acero ya se inventó, pero los requisitos muchas veces legales, el cambiar la norma, qué se acepta, qué no, muchas veces es muy complejo, ¿no? Entonces sé que es un reto no solamente acá el cambiar eso y el aceptarlo, y hay países que han sido mucho más innovadores que definitivamente, otros, ¿no? Definitivamente que sí. Sí. ¿No? El quinto elemento, vamos a ver. Sí, el quinto elemento es uno que mencioné al principio, que es la rendición de cuentas. Que tradicionalmente el sistema de justicia no es un sistema que rinda cuentas. No. O sea, de alguna manera es un monopolio en el que si tienes algún problema tienes que acudir a la justicia y bueno, pues fórmate, ¿no? Y vamos a ver cómo es la prioridad de esto, ¿no? Y ha sido a raíz de toda esta demanda ciudadana que bueno, el sector justicia ha empezado a despertar claro. Y a empezar con estas nuevas ideas, o sea, de justicia centrada en las personas y demás, pero al final también, pues no nada más es comprar la idea, es también rendir cuentas al ciudadano, que es tan importante al ponerlo en el centro, es también rendir cuentas, el ser abierto, el que el ciudadano pueda verlo. Cuando tú hablas de rendir cuentas, por ejemplo, ¿cuál es el alcance en el sector justicia de ese concepto? O sea, por ejemplo, nosotros vemos que el Poder Judicial todos los años rinde cuenta en el sentido de cuántos casos falló, ese tipo de cosas. El Ministerio Público igual. La policía en cuanto a lo que tiene que ver con el número de detenidos, ese tipo de cosas. Pero rendir cuentas no es solo eso. No, tiene razón. A ver, rendir cuentas es un concepto muy amplio y que puede, como bien dices, entenderse de distintas maneras. Y mucho tiene que ver en los detalles. Claro. Precisamente en los detalles. A ver, hay desde esta idea de participación, transparencia, primero, como primer paso, el responder al público ante las decisiones que se toman y eventualmente si hay fallos, si hay conducta inadecuada, obviamente sanciones, etcétera. A ver, sabemos que no hemos tocado el tema, pero obviamente la corrupción es un tema central en muchas de las instituciones del Estado y que es algo que erosiona la confianza ciudadana. Pero incluso en el caso que tú mencionabas, decías, bueno, a ver, la policía muestra estadísticas y demás, mucho es en la actitud de responder al ciudadano. Claro. A ver, una cosa es publicar la estadística y simplemente publicarla en un sitio donde nadie lo va a ver. Y otra cosa es el servicio al que cual está obligado. Y además hacerse responsable por esta estadística. Mira, hace algunos años, un ejemplo muy interesante, el alcalde de Baltimore, hace algunos años, tenían un problema muy importante de delincuencia en Estados Unidos. Cuando asumió la alcaldía, uno de las metas que se puso fue el rendir cuentas sobre su programa de justicia. Y una cosa que acordó con los diarios locales fue que en primera plana se publicara el número de homicidios que había habido el día anterior.
para darle seguimiento constantemente y con respecto a un año atrás, o sea, las estadísticas mensuales, un año atrás en cómo iban. Y es una cosa tan sencilla, y él lo hacía como parte de su programa de rendición de cuentas. Sí, Cada sí, vez sí. que hablaba, constantemente hacía referencia a esas figuras. Entonces, esos dos ejemplos, uno que tú mencionabas, bueno, publico las estadísticas en una página web que nadie va a ver, o efectivamente uso esos datos para rendirle cuentas a la ciudadanía. Aquí se sobre están mi haciendo desempeño. semanalmente, Exactamente. para que Entonces, lo sepas. exacto. Con la presencia del presidente. Ah, bueno, excelente. Con la presencia del excelente, presidente. Excelente. Obviamente, desde el punto de vista de lo que son los homicidios. Claro, que son... Porque quiero que hablemos del estudio. Sí. Quiero que hablemos del De estudio. acuerdo. Quiero que hablemos del estudio porque nosotros, eso nos sirvió de mucho a nosotros en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Claro. Y hemos visto lo que está aportando eso, porque es la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. Vámonos al estudio. Perfecto. Pues yo creo que tú trataste yo te diría de una manera magistral, los puntos que hay que tener en cuenta como para poder llegar a la conclusión de que se está impartiendo justicia desde el punto de vista de las personas como centro. Claro. Ahora bien, tú sabes que, y ya voy a hacerle un introito a tu estudio, tú sabes que tradicionalmente, esa era la práctica, era el modelo, digamos así. Las estadísticas se levantaban desde las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio Público levantaba sus estadísticas sobre los casos que manejaba, la policía sobre las denuncias que recibía, el Poder Judicial levantaba sus estadísticas sobre los casos que llegaban a juicio. Así era que el asunto funcionaba. Claro. Pero parece que la modalidad de tú ya tener una visión holística de las estadísticas cambió. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Sí, mira, lo que hicimos, partimos de esta base de... Pero es así como te lo estoy planteando. Sí. Mira, partimos de esta base de poner al ciudadano en el centro. Y el estudio que hicimos fue un estudio global. Tuvo como base un estudio que venimos realizando año con año para medir el Estado de Derecho alrededor del mundo, en el que tiene como fuente de información las experiencias de las personas, por un lado, y por otro las experiencias de abogados practicantes en distintas partes del mundo. Entonces, tomamos como base esa parte en la que le preguntamos a las personas sobre sus experiencias, percepciones, con una gran cantidad de temas, y decidimos ampliar esta parte que tiene que ver con las experiencias de problemas legales. Entonces generamos un estudio en el que básicamente le preguntamos a las personas cerca de más de 35 problemas cotidianos que pueden llegar a tener, que van desde, como te mencionaba, problemas con el vecino, problemas de familiares, problemas de deuda, ser víctima de crimen, problemas de tierras, hay una gran cantidad de asaltos, exactamente. Y después darle seguimiento, escogemos, primero nos sirve para saber la cantidad de problemas que experimentan las personas, y después darle seguimiento a alguno de esos problemas, o sea, escogemos algún problema aleatorio y le damos seguimiento a eso. Y ahí le preguntamos a las personas, bueno, qué hicieron, supieron, primero entendieron el problema, recibieron algún tipo de asistencia, representación, qué hicieron con el problema, a dónde acudieron a resolverlo, y después un poquito sobre el proceso de resolución. Cuánto tardó, si fue costoso o no, si recibieron justicia, si fue justo en su percepción. Y algo muy importante, que es algo que normalmente las instituciones de justicia no necesariamente se enfocan en ello, que es, ¿se resolvió el problema? No preguntamos, tuviste una sentencia, ¿no? Se resolvió el problema. Tuviste a lo mejor un problema con el vecino, se resolvió el problema. O sea, si tuviste, a lo mejor no recibías pensión alimenticia, puede ser que haya una sentencia y todavía no la recibas. Entonces, ¿se resolvió el problema o no? Entonces, eso... Y bueno, este estudio lo hicimos en más de 100 países, entrevistamos a más de 100,000 personas alrededor del mundo, y nos dio una visión sobre lo que
pues lo que pasa en estos temas. Claro, en la realidad. Y algunas cosas que son muy interesantes. O sea, a ver, resultados. Uno, la mayoría de los problemas, la mayoría de las personas experimenta todo este tipo de problemas. Casi la mitad de la población experimenta este tipo de problemas. Algunos satisfacen sus necesidades, algunos problemas son triviales, pero algunos otros son serios. La mayoría de la gente no acude a las cortes para resolver su problema, ¿no? Lo que mencionábamos en la analogía de salud, bueno, no va al hospital, bueno, no va a las cortes. Hay muchas posibles soluciones, algunas mucho más sencillas, mediación, etcétera, pero también en ocasiones muchas personas que no hacen nada, y algo que hemos encontrado también es que en general las personas en posición de vulnerabilidad, las personas con menos recursos, son las que es más probable que no hagan nada. También encontramos que muchos de los problemas no se resuelven. Al final, a pesar de que el problema o que el proceso, cualquier tipo de proceso concluya, en ocasiones los problemas no necesariamente se resuelven. Y algo muy interesante que vincula esto que mencionaba al principio con la agenda realmente de desarrollo, que es, estos problemas tienen un impacto sobre las personas. Por supuesto. O sea, cerca de la mitad de las personas que experimentaron algún tipo de problema tuvieron algún impacto, ya sea económico, claro, en temas de relaciones, una ruptura de relaciones, en temas incluso de adicciones, o sea, que al final, o sea, tienen un impacto sobre su vida. No, Entonces, genera mucha inconformidad y falta de credibilidad con relación a su relación con las instituciones. Por supuesto, es un tema. Y que se vincula con otros aspectos. Es un tema. O sea, las personas si llegan a tener un problema que, a ver, hay problemas que son bastante serios, o sea, el quedarte sin casa, el que tuviste un problema con el casero. Genera mucha incertidumbre. Por supuesto, y que además te genera otro tipo de problemas. Claro. O sea, si no tienes casa, bueno, estás en una situación muy precaria, ¿no? Que pues, si pierdes tu empleo, pues es muy probable que, a ver, entres en algún problema de deuda, que puedas llegar a tener algún problema con tu familia. O sea, hay muchos problemas que están relacionados y que es importante entenderlos de esa manera. Eso creo que fue un primer esfuerzo para tratar de entenderlo y verlo así. En el caso de República Dominicana, estuve incluido en el estudio bueno, encontramos patrones muy parecidos a los que vemos en el resto del mundo, probablemente no tan marcado en algunas cosas, quizá las tasas de satisfacción, de percepción de justicia son más altas que en algunos otros países de América Latina o del resto del mundo. Pero bueno, hay muchos, exactamente, pero hay muchos problemas que siguen ahí, ¿no? Una de las cosas que incluimos, por ejemplo, que sé que en República Dominicana la principal preocupación, de acuerdo con las estadísticas, es la delincuencia. Por supuesto. E incluimos preguntas acerca de, primero, si las personas, por ejemplo, fueron víctimas del crimen y si reportaron o no. Cerca de casi la mitad de las personas no reportan. Y entre las razones por las cuales no reportan es miedo a las autoridades, procesos burocráticos, falta de confianza, una expectativa de falta de una protección a víctimas y testigos. Sí, sí, es que bueno. Por ejemplo, nosotros no tenemos una ley que proteja a las víctimas y a los testigos. Ese es un tema muy interesante. Una de las preguntas que hacemos es precisamente percepciones acerca de la protección a víctimas. Sí. Que van desde víctimas de violencia doméstica. O sea, a ver, hay muchas dimensiones del trato a víctimas. Violencia intrafamiliar. Exactamente. Y también en el momento de acudir a las autoridades, el cómo tratan a la persona, la tratan con respeto, le creen, una cantidad de personas que ni siquiera le creen, procesos de revictimización, o sea, que la culpa la tuviste tú. ¿Cuántos casos de violencia doméstica que escuchamos en el que las autoridades mismas revictimizan a la persona porque le dijeron ¿por qué no hiciste caso? Entonces, todo eso medimos algunas de estas cosas y bueno, en República Dominicana encontramos que, a ver, los números no están tan bien. Cerca de aproximadamente 40% de las personas, si les contestas, si les preguntas qué tan de acuerdo estás con que el Estado responde en cada una de estas situaciones que acabo de mencionar, de ayuda a víctimas, más de la mitad dice que no.
o te dice que no está de acuerdo en que... ¿De qué en que año fue el reciben esa estudio? atención. ¿Fue el año...? Este fue un estudio, este estudio fue en 2022. El 2022, ¿verdad? Sí, es un estudio reciente. Yo te lo digo porque desde el 2022, luego que salió el estudio, el Ministerio de Interior y Policía le solicitó a la Fundación Institucionalidad de Justicia que hiciera estudios de victimización y también en cuanto a la percepción que tenía la ciudadanía de las instituciones que debían de entonces darle respuesta a situaciones que se le presentaban. Y no fue que le copiamos las preguntas, pero algunas son similares. Algunas son similares. Y ciertamente es como tú lo estás planteando. Nosotros, por ejemplo, hemos ido a 27 localidades en diferentes partes del país. Lo que hicimos fue que utilizamos en cada una de esas localidades, encuestamos a 300 personas de manera aleatoria. Sí. De manera aleatoria, totalmente aleatoria. Para que tú tengas una idea, entrevistamos casi 60.000 personas. Y oye, lo que salía ahí, yo creo que es un excelente material como para que, armonizando eso con lo que desde las instituciones se da, poder realizar un excelente trabajo centrado en las personas. Por supuesto. Tú decías algo. Tú eres un poco conservador. Yo sé que tú lo dices por delicadeza. Y te entiendo. Porque tú, a fin de cuentas, tú vives en Washington, tú no vives aquí y tú no te quieres meter en problemas. Pero nosotros nos encontramos en algunas de las localidades con la siguiente situación. En materia de violencia intrafamiliar, para ponerte una idea, en 2 localidades el 90% no hace la denuncia. Wow. Claro. No la hace la denuncia. Y hicimos el trabajo, inclusive ya se lo entregamos al ministro de Interior y Policía, para que lo comparta con los actores del sistema, porque para eso, no es para archivarlo. Sí. Nos encontramos, por ejemplo, también midimos los niveles de satisfacción de la gente con las instituciones. Cómo tú te sientes con la policía, con el Ministerio Público, con la DNCD. Y cómo eso cambia dependiendo de la región. Yo no sé si a ti te pasó, pero aquí nos encontramos con que en una región, inclusive hasta la modalidad del crimen es totalmente diferente a otra. Sí. Entonces hay ya un tema de política criminal Sí. y de política de persecución. Yo no sé si tú te encontraste con ese tipo de situaciones cuando ustedes hicieron el estudio. Me imagino que sí. Sí, a ver, el estudio obviamente no es un estudio tan amplio como el que hicieron ustedes. Entonces, no... Es más global el de ustedes. Claro, exactamente. Es un estudio global. La intención... Pero es buen estudio. Gracias. La intención, obviamente, es inspirar precisamente otro tipo de estudios que vayan a profundidad sobre la situación local. La traducción en español, pues yo lo leí en inglés. Sí. La traducción en español del estudio, ¿cuál sería? Es como estudio de necesidades de necesidades legales alrededor del mundo, un poco. ¿Está en español o solamente está en inglés? Solamente está en inglés por ahora. Estamos traduciéndolo. Es bueno que estamos lo traduciendo traduzcan. también el de los distintos países. Sí, es bueno Sí. que hagan esa traducción, porque a fin Sí. de cuentas eso es una gran contribución, lo que hizo tu fundación. Una gran contribución. Sí, porque nos abrió los ojos. Sí, parte del objetivo del estudio, un poquito de antecedente. Parte del objetivo del estudio fue, en ese momento de la discusión que empezaba la discusión de la justicia centrada en las personas, había mucha gente que decía, es que no se puede medir, es que esto no se puede, o sea, no hay forma de recolectar datos alrededor de esto. Y había algunos países que ya habían hecho algunos esfuerzos interesantes para empezar a recolectar información, algunos estudios académicos. Claro. Y entonces el objetivo de esto fue decir, sí se puede.
O sea, sabemos que hay muchos, va a tener muchas limitaciones, pues es un estudio global, que a lo mejor no tiene el tamaño de muestra de un estudio mayor, etcétera, pero sí se puede. O sea, matemos esa idea de que no se puede. Y te voy a decir algo más. Mira, y es verdad que se puede. A mí me tocó coordinar un grupo de trabajo para el proceso de transformación y modernización de la policía. De eso hace ya 1 año y pico. Y en un plazo de 8 meses nosotros entregamos el trabajo. Pero quisimos partir de un diagnóstico, había que hacer un diagnóstico a la bendita institución. Y nos fuimos a la UNODOC, que es una institución imparcial. No contratamos ninguna firma privada. Nos fuimos a una institución que históricamente es la que ha venido trabajando ese tema en todos los países del mundo. Por supuesto. Se levanta el diagnóstico, evidentemente un verdadero desastre. Se hacen las recomendaciones. Oye, y eso se está implementando. Y si tú te pones a ver, aunque ese es un proceso y tú lo sabes, imagínate tú lo que es un proceso de transformación y modernización de una policía. Sí. Que nunca ni siquiera se le había hecho en 85 años una auditoría. Ni se había hecho una evaluación de desempeño a nadie. Imagínate tú. Y eso se está llevando a cabo y se comienzan a ver los frutos. Fíjate lo importante que son estas cosas. De todos modos, Alejandro, es increíble. Tenemos 1 hora hablando, tú y yo. Y el tiempo se agotó. Claro. Yo creo que tú vas a tener que volver a la República Dominicana. Encantado. Porque si tú no vuelves, te vamos a mandar a buscar. Tan sencillo como es. Así que, en nombre de la Fundación de Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, en nombre del país, porque tu fundación nos hizo un gran aporte. Sé que has tenido múltiples reuniones, incluyendo hasta con el propio ministro de Interior y Policía, que está manejando el tema de la seguridad. Nos centramos en la justicia, pero es seguridad y justicia, centrado en las personas. Quiero darte las gracias, honor, la verdad, sobre todo por ese aporte y por habernos abierto los ojos aquí. Honestamente hablando te lo digo. Así que te agradezco que hayas también aceptado la invitación a este conversatorio. Por supuesto. Muchas gracias por tus palabras. Encantado, es un placer. Me encantaría volver a República Dominicana. Sí. Tomaré la invitación y gracias. Y prepárate que va a ser muy pronto. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.